el optimista de la economía. Marcos Peña fue consultado sobre la difícil situación que atraviesa la Argentina y aseguró que no estamos ante un fracaso económico. El jefe de gabinete estuvo en el programa de Luis Novarecio y habló de todo: elecciones, trolls e inflación. Iniciamos este nuevo escudeto de la sabiduría en esta nueva sesión de Hablemos sin saber. Intuición, ¿Cristina es candidata? No lo sé. No, la verdad que no. Como siempre dice Mauricio, cada vez que quisimos pronosticar algo le pifiamos, digamos, ¿no? Estamos convencidos de que lo natural es que Mauricio Macri encabece un proyecto de reelección en nombre de Cambiemos. ¡Estamos perdidos! Los trolls no existen, Luis. Yo creo que eso es un gran problema de comprensión sobre cómo funciona hoy la comunicación. De verdad, creo de verdad. El gobierno no tiene trolls. Por supuesto que no. Basta de cacas, no se van cacas, no se van los cacas. ¿El kirchnerismo no tenía trolls? Por supuesto. Uy, otra vez el de la OPO, mi amor. ¿Y por qué ustedes no tendrían? Porque nosotros tenemos una transparencia que lo refleja. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Además, creo que la economía va a estar mejor. Por supuesto que es un proceso, va a llevar tiempo. En momentos así quisiera ser un hombre religioso. Pero no es lo mismo si lo entendés que la economía está mal porque estos tipos no saben qué hacer, o la economía está mal porque estamos poniendo en marcha una máquina que estaba podrida en sus cimientos. Yo no creo que estemos ante un fracaso económico. Yo creo que ustedes no ven la realidad. Bueno, cada vez que quisimos hacer un pronóstico le pifiamos, un sincericidio o hay que ponderarlo esto como una autocrítica. Débora. No creo que sea de ninguna manera una autocrítica, es una muestra más de la soberbia, digamos, del jefe de gabinete Marcos Peña para analizar la realidad del gobierno de Mauricio Macri. Él ratifica que el rumbo es el correcto, él ratifica que el candidato natural para la reelección es el presidente Mauricio Macri, él ratifica que no hay ningún plan B, ni de B larga ni de B corta, y que la idea de una PASO, como había propuesto o el radicalismo o el propio Martín Lustó, es una concepción que no se condice con un presidente que va por la reelección. Que un presidente que va por la reelección no hace una interna, sino que ratifica su propio liderazgo. Y respecto de la economía, él no solo no admite que estemos en una crisis económica, sino que dice que la inflación y la pobreza no la inventaron ellos, claro, sino que venía de antes. Bueno, eso la sí, verdad que claramente a mí me parece que la entrevista de hoy de Luis Novarecio, de nuestro compañero, lo que muestra es que Marcos Peña ha sido lo peor que le pasó al gobierno de Mauricio Macri. Ahora, le da a todos los que vengan y a los anteriores un gran argumento, porque como la pobreza, la desocupación no la inventó nadie, sino que la pobreza viene de los siglos y los siglos, nadie podrá decir que fracasó en el gobierno porque no solucionó ese problema. Quiero ir a la casa de gobierno, que es la segunda casa de Lili, sí, porque la pregunta es siempre, ¿es una burbuja donde están encriptados en algo que creen de manera fidedigna, real? No, es algo que creen. No sí. ven. No es que nos está engañando y él dice no. Es lo que legítimamente creen. Ellos legítimamente creen, vos podrás decir, ¿cómo puede decir que no es un fracaso económico? Ellos habían pronosticado 23, el gobierno había pronosticado que este año cerraríamos una inflación cerca del 23%, ya cualquier estudio económico te está hablando de 35 y 40 para arriba. Pero reconoce que le pifian a todos, así que no escuchemos más. Espera un poquito que tengo más para contar, espera. No solo eso, ellos están convencidos que están poniendo los cimientos de una economía sana. Y que entonces todos los malos indicadores que tenemos ahora, que son todos malísimos, actividad, desempleo, caída del salario, lo que ustedes quieran, todo malo, en realidad responde a que por primera vez el gobierno, este gobierno, está haciendo las cosas bien para que finalmente algún día esto salga adelante. Quiero tener la mirada de Mariano Barrio. ¿Qué tal? Bienvenido. Guillermo, ¿cómo va? ¿Bien? Bien, todo bien. Mira, Marcos Peña lo cree porque siempre fue un gran optimista y un negador de la realidad. Esto se empezó a vislumbrar desde el principio del gobierno, cuando uno consultaba al jefe de gabinete, por ejemplo, si convenía para el gobierno hacer un acuerdo político con la oposición para hacer un pacto económico y social, algo de lo que ahora está, por ejemplo, hablando Labaña. Él decía que no, que el gobierno era fuerte, que el gobierno tenía que arreglarse las horas porque había ganado la elección. Ahora, de Marcos Peña para abajo, hay abatimiento en muchísimos funcionarios. Hay funcionarios que no ven la salida, que están muy preocupados, y además esto ya está, de alguna manera, admitiéndose desde el gobierno, cuando hoy ya
están empezando a hablar de llamar al radicalismo para constituir una fórmula conjunta entre Mauricio Macri y algún candidato radical. A ver, Mariano, abatimiento es como un eufemismo de vamos a la derrota si esto sigue así. Exactamente, sí. Vamos a la derrota y algunos funcionarios que dicen ya no damos más de la gestión, esto, todos los días malas noticias, todos los días tener que pelear con la realidad. Hay un fuerte pesimismo atrás del optimismo que siempre está obligado a mostrar Marcos Peña. A ver, Graciela, ¿qué están diciendo en las encuestas? Porque cuando criticaban al kirchnerismo decían no te reconoce una, también más o menos lo mismo. Ahora este gobierno supuestamente reconoce, pero dice cosas terribles como cada vez que hicimos pronóstico le pifiamos. Yo no creo que haya negación de la realidad. Yo creo que lo que hay es básicamente un componente ideológico muy marcado que tiene que ver con la convicción que tiene este gobierno acerca de que efectivamente está creando las condiciones. A mí me hace acordar muchísimo ¿se acuerdan? Vamos a hacer cirugía sin anestesia. Sí, cirugía mayor sin anestesia. Exactamente. Es el cirugía mayor sin anestesia, donde ahí también había un componente ideológico muy fuerte. El punto es que, ¿qué dicen las encuestas? Es apenas obvio. Hay un decrecimiento, digamos, notable de los niveles de apoyo, digamos, en la gestión, ¿sí? Y esto es independiente de la intención de voto, digamos, que también, de alguna manera, digamos, esto tiene que ver con otro... Esto tiene que ver con otro tipo de análisis y con otro tipo de lectura, pero lo cierto es que hay una sensación de malestar muy profundo, que además tiene componentes que me parece que son muy graves. Lo que está sucediendo, digamos, en términos de merma en la salud general de la población, pero estoy hablando de esa salud psíquica en la población, los niveles de violencia, digamos, más allá de la violencia asociada con la delincuencia, realmente son muy marcados. Pero no es todo el gobierno, no es todo el gobierno. A mí me gustaría aclarar que no es todo el gobierno. Las internas que hay dentro del gobierno de Mauricio Macri, que existieron siempre y son absolutamente explícitas. Yo coincido con la descripción que hacía Mariano Barrio de que Marcos Peña constituye el que siempre fue el obstáculo para el armado político más amplio al que le pidieron a Mauricio Macri 150 veces otros, como ¿quiénes? María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Emilio Bonzó, Rogelio Frigerio, todos ellos relegados a un segundo lugar. Cuando fue aquel fin de semana caótico, digamos, en el mes de octubre, y tanto se habló de la oxigenación del gobierno, la necesidad de apertura, ahí quedó evidenciada la interna entre las dos alas, el ala política que buscaba una apertura que nunca se dio y que esa cerrazón es parte del fracaso del gobierno de Mauricio Macri, y Marcos Peña, que fue el que obturó siempre esa posibilidad. Ahora, pero no nos confundamos. Marcos Peña es Mauricio Macri. Pero bueno, claro, es lo que no dice nos Macri. confundamos. Exactamente. Yo quiero agregar algo. Yo creo que además de ser... Pero no es todo el gobierno, Graciela, no es todo el gobierno. Además de a Milei, que está escuchando todo. Que coincido con Liliana, que además de ser Mauricio Macri, hay otro hombre que siempre fue el que aconsejó la cerrazón, que fue Jaime Durán Barba, un hombre clave en el gobierno, que pasó a ocupar no el lugar ya de un asesor de campaña, sino de un ideólogo. Claro. Durán Barba es lo que era la CLO a Cristina Kirchner. Claro, pero ahora, el Mariano, ideólogo te ayudan a llegar. Mi pregunta es, ¿te ayudan a gobernar después? No. No, ese es el tema. Durán Barba y Marcos Peña son buenos para ganar elecciones. Tenés que jugar siempre un gobierno, son los resultados, no es el verso, es los resultados. Sí, perdón, si los resultados te acompañan, te habría que dividir las funciones, ¿no? Porque una cosa es ser el hacedor, como Macri cree que Peña le hizo con Durán Barba ganar 2 elecciones impensadas, porque la del 2015 no era una elección tan fácil y la última intermedia, ellos creen que ese laboratorio logró lo que logró. Entonces me parece que hay que dividir las cosas. ¿Era Peña el hombre adecuado para ser jefe de gabinete? A mí que diga esto no me llama la atención, porque en la Argentina los jefes de gabinete, todos, y recuerden los más cercanos, Capitanich, Aníbal Fernández, cumplen un rol determinado de defender su gobierno y dar buenas supuestas noticias. Pero te escuchan millones de argentinos. Pero ¿sabes cuál es la clave? Y hay que preguntárselo a alguien que sabe de economía, porque si no hay un montón de gente que dice cosas y no tenemos sustento porque no pasamos por la puerta de la Universidad de Ciencias Económicas. Lo macro, lo que ellos dicen, los cimientos, que vendría a ser este supuesto esfuerzo de la clase privada, no la pública, ¿sirven a futuro para corregir errores y que la economía nuestra del bolsillo mejore? ¿O esto macro es un verso? A ver, esa es la clave. Ahora voy, digo, vamos a preguntarle, primera pregunta para Milei, ¿se están consolidando los cimientos para salir como cree el gobierno? No, yo creo que no.
Desde mi punto de vista y como especialista en crecimiento, te diría que no están dadas las bases para que esta economía crezca. La forma que descubrió la economía de erradicar la pobreza y a destrozarla es creciendo. Vos para crecer tenés que acumular capital físico, capital humano, capital institucional y capital social. Capital físico. La verdad es que las empresas no pueden ganar plata. Con esta presión fiscal es imposible ganar plata. Este gobierno dijo que iba a bajar los impuestos y los subió, ¿sí? Con lo cual no hizo nada. No bajó la cantidad de regulaciones. O sea, es un infierno ganar plata en Argentina. Por eso no invierte nadie. Por eso el número de inversión es paupérrimo. Por eso no crecemos. Punto 1. Capital humano. La lógica del capital humano tiene dos dimensiones. Tiene una que ver con la alimentación de la gente y otra con la formación de la gente. Alimentación estamos mal hoy. Bueno, imagínate cómo estamos en la formación. Digamos, lo que tiene que ver con la educación. Es un espanto Argentina. Una cosa es consecuencia de la otra. Mala alimentación, mala educación. Exacto. Entonces, la mitad de los chicos no termina el secundario. Los que la terminan, la mitad no puede leer un texto y comprenderlo. El 70% no resuelve una prueba de matemática básica. Argentina tiene menos del 1% en un lote de excelencia. Claro, con lo cual pero Javier, el gobierno te dice, esto no es con nosotros, esto ya venía, la inflación no la inventamos nosotros, la pobreza no la inventamos nosotros. A ver, Mira, ¿ahí le das la derecha? A ver, quiero decir un par de cosas más. ¿Qué? Digo, ahí le das la derecha al gobierno que dice, esto no vino con nosotros, no había pobreza cero cuando entramos. No. A ver, quiero terminar los puntos del crecimiento. Capital institucional. A ver, ¿ahí qué hicieron? Hicieron, por ejemplo, el Banco Central Independiente. Cuando el presidente del Banco Central quiso hacer algo que no le gustaba, lo echaron. ¿Sí? Y digamos, y lo que es el capital social, la mejor descripción es la grieta. Viven alimentando la grieta por una cuestión electoral. Ese por un lado. Por otro lado, no es... A ver, yo entiendo el problema de la herencia, ¿sí? Digamos, o sea, yo tengo un juicio, digamos, sobre lo que fue el kirchnerismo, yo tengo, digamos, la peor de las opiniones. Ahora, ¿qué hizo este gobierno? Lo hizo todo mal. Y le pusieron 160.000 millones de dólares para que lo arregle. Y no lo arregló, lo empeoró. Porque nos estamos yendo con menos PBI per cápita, nos estamos yendo con más pobres, nos estamos yendo con más indigentes. No solo eso, sino que además tenemos más inflación, ¿sí? Y además ahora tenemos una monstruosidad de deuda. Es más, el Fondo Monetario Internacional le dio un paquete impresionante, único en la historia. Yo lo escribí, salió en una nota mía del día lunes, en la cual señalo, hago el contrafáctico, ¿qué hubiera pasado si no recibíamos la ayuda del fondo? Entonces digo, bueno, hubiéramos caído en default, hubiéramos tenido una hiperinflación, hubiera sido un desastre. Ahora, ¿qué hicieron con esa plata? ¿Arreglaron algún problema? Nada. No, lo único que hicieron es emparchar y tirar la pelota para adelante. O sea, lo único que hacen es amplificar los problemas. Quiero abrir y que también intervenga, por favor, Javier. Sí, claro. Diego. Un dato de la realidad es lo que acaba de pasar. Mirá lo mal que estará en Argentina, que adhiero y coincido con Obarrio, con Vilouta, con todos. O sea, siento que soy el menos crítico de los que hoy estoy acá sentado. Imagínate lo mal que está todo, partiendo de esa base. Bueno, vamos terminando con la grieta. Sí, vamos terminando con la grieta, por lo menos estamos todos... mal. Claro, para mal, todos estamos cerrando la grieta, estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo que este gobierno es un desastre. Falta que admita que el gobierno anterior fue un desastre como este. No, y ahí pará, Pauli, ya rompimos la grieta de vuelta. Estamos hablando de este gobierno. Pará. Y te olvidás del otro. Por eso, la grieta está con el gobierno anterior. Nosotros criticamos los dos. Claro. Déjenme terminar. Cuando hablemos de los la dos grieta está con el gobierno anterior. estamos En este gobierno estamos todos de acuerdo que es un desastre. Y eso va a pasar en agosto y en octubre con la gente, porque si en este ámbito, en esta burbuja, estamos todos de acuerdo que es un desastre... No, Vilouta lo va a seguir votando. No, perdón, Pablo, si no lo votás vos, ¿qué vamos a hacer? No lo vota Majul. No lo voto yo, no lo votás vos. No te hagas el canchero nombrando periodistas, como que sos el independiente. Bueno. Perdón. ¿Pero qué pasa con el macrismo? Se queda sin nadie. Perdón. Yo no podría haber votado al kirchnerismo, ¿sabes por qué no lo puedo votar? Porque tengo valores, porque soy honesto, porque no me gusta que me roben. Si para vos es un chiste y un juego, para mí no lo es. Y voy a pensar firmemente a la hora de votar. Y porque además dejó el país. Para muchos de ustedes, cerrá la idea. Pará, viste que hay muchos que saltan de trampolín. Él saltó de lancha, en el Tigre de una lancha a la otra. Yo no salto nada. El que saltaste sos vos. Lo que quiero decirte, Paulo... Perdón, discúlpame. Yo soy periodista, Dios, estás a la defensiva, Paulo, ni trabajo para ningún gobierno. Me importa un bledo. Es un tema que vos lo tenés que superar en terapia. Y el señor, no me metan a mí en cosas que no me corresponden.
Robledo se preguntó más justo que en el Congreso de la Lengua. No, les quería decir derecho a la economía. Quiero otro informe. Fíjense esto, no solamente es mucho más importante y relevante tomar la frase Marcos Peña de que cada vez que pronosticamos algo le pifiamos, dijo que la economía va a estar mejor, por ejemplo, y no tiene algún pronóstico, pero fíjense lo cínico y lo mentiroso que dice que no tienen trolls. O sea, que el kirchnerismo tenía, que seguramente tenía, pero que este gobierno no tiene. O sea, creo que sale a dar batalla para que le peguen y que sea creo que Durán Barba le habrá recomendado, decía alguna barbaridad, 2 o 3, así hablamos de vos un tiempo. Claro. A ver, José María, mirá el informe que vamos a presentar, que tiene que ver con lo tuyo, con lo que haces, con tu actividad. Nombres pesados. Daddy, Pachano, Gerardo Romano, Verónica Ginás. Lo que está pasando en este momento en medio de esta crisis con los artistas. Artistas, crisis y política. Pese al optimismo del gobierno, la situación económica en la calle es alarmante. La crisis pega de lleno en el bolsillo de la gente y a la hora de ajustarse el cinturón, el teatro, el cine y el entretenimiento aparecen como la primera opción para recortar gastos. Los artistas se meten en la polémica y no ocultan su preocupación. Y la gente está haciendo un esfuerzo grande para poder salir a divertirse, a entretenerse. Las entradas se pusieron a modo que se pueda acceder y yo valoro mucho. Yo de eso vivo, pago la educación de mis hijos y la despensa. Está todo muy tremendo y obviamente, esto ya lo sabemos, teatro no se come. Entonces, cuando la gente tiene que cortar gastos, una de las primeras cosas que va a cortar es el teatro. Es el peor presidente de la historia argentina. Su gestión es un fracaso absoluto y es un insulto a la inteligencia y a la cantidad de gente que la pasamos mal. No, pero aparte, ¿por qué volverá? Yo soy jubilado y gano el mínimo. Veo desgracia, veo sufrimiento, veo que no alcanza. Y de algún modo que está tomado como la normalidad. Como que todos aceptamos un nivel de horror como mansamente. Yo soy cristinista, ¿qué más querés preguntar? ¿Votarías a Cristina claramente si se presente? Sí, no voy a votar a Florencia. En caso de que no se presente. Y me cortó un huevo. ¿Por qué? No tengo plan B. ¿Tinelli, Julián? ¿No? Ni en pedo, perdón. ¿Pero por qué no? No me hagas hablar. Sí, sí. Me hace ruido en general, hablo ahora, ¿eh? La gente que se acuerda poco tarde de que, che, hagamos algo. ¿Y ahora? Yo hace 30 años soy embajador, no, 27 años soy embajador de UNICEF. Está mal. Oh. ¿Por qué? Es un empresario que trabaja para la gente también y me parece que su función política, no sé si va a ser un cargo, y me parece que va a ser acompañar un sistema y colaborar desde ese lugar. Tinelli no sé, qué sé yo. Creo que puede andar bien, no creo que hoy la política esté para tipos como yo, como Miguel del Cel o como Marcelo Tinelli. Parece que hoy la política necesita un par de bomberos. José María, a vos, no, ¿cómo te va? No te voy a preguntar porque me decís bien, uno no puede ser feliz entre infelices. ¿Cómo palpás, cómo ves lo que está pasando en la industria artística? Bueno, no puedo dejar de pensar la realidad, digo, estamos en el medio de una situación en la que hay crisis y en el medio de esa crisis, por supuesto, el consumo cultural deja de ser la opción 1. Ahora, digamos, también viendo el informe no puedo dejar de pensar que festejo la posibilidad de que gente tan diversa tenga un compromiso y pueda decir y expresar claramente lo que le sucede. A mí me encanta Verónica Ginás, la considero una gran artista. Siempre me divertí mucho con su mirada crítica hacia lo que sucede y también me contenta que en un momento difícil como este esté haciendo una obra que fue a ver que me encantó y que le va tan bien como le va, digo. Me gusta ver a Daddy parado delante del afiche de una película que se está por estrenar, que está la ciudad tapeada, de un cineasta que yo admiro mucho como Mariano Con, y saber que estoy seguro que es una película que va a ir bien. Entonces, a lo que me refiero es, yo pienso en lo propio y estoy agradecido porque mis espectáculos van bien, porque en un momento difícil, como fue otros momentos difíciles de la Argentina, yo puedo tener 4 obras en escena y generar trabajo para la gente. Ahora, tampoco puedo dejar de pensar cuánto mejor me iría y le iría a los que están a mi alrededor si todo estaría mejor, porque la realidad es que a la gente le cuesta comprar la leche a fin de mes. Imagínate la entrada al teatro. 350 pesos además la entrada al cine. Digo, esto es un tema, Flor. Sí, viendo lo que pasó recién con Pablo y Ceferino, lo que está pasando con los artistas, a veces, bueno, como dice Diego, cuando enseguida te dice, bueno, no, vos, Pablo, pensás esto, lo otro,
creo que nos tendríamos que empezar a acostumbrar a los grises, ¿no? Sí, y que uno claro. no necesariamente es blanco y negro, y respetar los grises, porque que uno esté de acuerdo con determinadas cosas de un gobierno no hace que uno avale todo, que uno esté, y eso nos olvidamos. Necesariamente hay una violencia por encasillar al otro y una necesidad de encasillar al otro, que es lo que está haciendo imposible hoy que avancemos, me parece, como sociedad, Sí, sin y duda. mismo acá lo vemos todo el tiempo. Yo creo que lo que nos hace crecer son los una matices. pequeña Me permite, cosa. porque Clara todavía no habló y quiero que completar después con Cata. Sí, mira, yo creo que la Argentina tiene problemas mucho más complejos que Marcos Peña, por ejemplo. Yo coincido con ella, ¿no? El tema de... Hemos perdido el arte de la conversación, de relacionarnos los unos con los otros. Y a mí me parece que De omitir hablar de política, Sí, ¿no? y Porque hay- sabemos que el que viene o es macrista o es kirchnerista. Claro, y yo creo también que etiquetamos con demasiada facilidad en la Argentina. De todas maneras, creo que hay una pobreza en el discurso político argentino alarmante, que la dirigencia no está a la altura de la madurez que está mostrando el pueblo argentino. Y yo creo que nos quedamos... Mira, una vez yo lo entrevisté al doctor Alfonsín y yo le hablaba de un político y me dice, mira, Clara, porque me tuteaba, mira, Clara, yo no discuto a las personas, yo discuto los temas. Claro. Y yo creo que la Argentina discute temas, discute a Cristina, discute personas. Sí. a las personas y no discutimos los temas. Seguro. A propósito Y de esto... siempre estamos en el mismo Sí. lugar por no discutir Sí. los temas. Hoy va a estar Diego Bocio porque queremos discutir temas. Hoy presentó los 10 compromisos Sergio Massa allí en la rural y va a ser un buen momento para poder discutir temas, políticas. Cata. No, adhiero a lo que están diciendo Clara y Flor de que hay que salir y empezar a buscar los grises y sobre todo escucharnos más porque si no es insoportable y no avanzamos. Claro. Pero yo le quería preguntar a Graciela, digamos, yendo a los bifes, ¿qué espacio hay justamente para nosotros, cuando vos lo ves en las encuestas, para poder Nosotros quiénes son navegar el en un 40% Te iba a preguntar lo mismo. ¿Quién, Pero quiero... No, nosotros quiero decir para la gente que Ahora quiere somos poder todo del medio. Pero lleguemos... saltar a la Pero ahí grieta. iba a Vos sos ir. el 40% también. Llenemos de a mí contenido, eso, pero el medio buenismo minuto, me déjame un aburre segundito. soberanamente. Para Estoy Ceferino que saliendo- responda porque... Déjame porque dale. si no Igual, se me olvida lo que... aclaro mi pregunta, ¿no? No, no quiere hace decir falta. un candidato. No estoy preguntando por un Exactamente. candidato, sino por gente que no esté polarizada. Cuando vos preguntás. Pero cuando hablamos del medio y hablamos de grises, lo que tenemos que entender es cuál es el fenómeno que está atrás. No hablamos de grises, porque para hablar de grises hay que reconocer en el otro algo del otro. Y el problema con los argentinos, y no pasa solamente por la dirigencia política, nos posicionamos en términos de blanco o negro, porque hay que matar, no hay que competir con el otro para superar al otro. ¿Sí? Para posicionarme donde estoy tengo que matar y aniquilar al otro. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es lo que estamos haciendo, estamos hablando... Realmente estamos cuestionando, ¿no es cierto? El fenómeno, el jefe de gabinete dice que esto no es un fracaso, pero en todo caso lo que es realmente es una situación de crisis realmente muy seria, que yo no sé si se llama fracaso o no. Es probable que no pueda asumirlo como fracaso, pero sí como un Porque enorme el que no llega a fin de error. mes no habla a nivel macro de la economía. Exactamente. Hace los cálculos y dice no tengo plata para Pero pagar no hay el mercado. no hay capacidad de escuchar. Y este Exacto. gobierno, yo creo que desgraciadamente, así como Cristina imponía esa prepotencia en Claro. su discurso, este gobierno impone esa cerrazón. Exactamente. El gobierno no escucha. ¿Y No por qué escucha. pasó? Creo que hay un Sumar algo error. al tema de los grises. Creo que hay un error de base en este gobierno y es que no hay heterogeneidad en el gobierno. Se creó con amigos no solo de la misma facción de extracto social, sino del mismo colegio, del mismo club y del mismo barrio. Muy Eso sectario, hace decís. muy sectario. Entonces eso hace que sea muy difícil Claro. para ellos escuchar y entender, Seguro. tener Ahora- capacidad de empatía frente a otras Ahora, ideas y otras creo conocimientos. que vale A la ver. pena ahí personalizar. Dale. Yo creo que el gobierno es Macri. Y esa descripción que vos estás dando es la descripción de Macri. Ahora, Macri tiene, según las encuestadoras, en las cuales yo creo muy poco, pero hay que respetarlas porque están ahí, tiene un 33% de intención de voto. Es un montón para un periodo económico tan negro. Si tiene un 33%, quiere decir que hay un 33% de la sociedad, mucha de la gente que nos está mirando, que piensa Que cree votarlo. lo que dice Peña. Entonces, no, que cree lo que dice Peña, que le cree a Macri, porque Peña, ¿qué dice? Nosotros tenemos credibilidad para pedir un tiempo más, que es lo que le está pidiendo a la gente. Y creo que
mucha gente lo va a votar. Después todo el buenismo del periodismo de decir ni blanco ni negro, grises. Hablando de grises. Termino. Yo creo que un periodista ni siquiera tiene que pensar en lo que va a votar, Paulo. No importa nuestro voto, nuestra situación es ser crítica de todo. Tengo que contestarle, porque ahí hay una lectura. Porque dijo que las encuestas... Las encuestas se equivocan siempre acá en este país. Pero discúlpame, no voy a entrar en eso. Lo que quiero decirte es que en la lectura que hace, el tema de ese 33% no necesariamente es adhesión a las políticas de gobierno. Ese 33%, y hay que leerlo correctamente, tiene que ver también... Sí, hay un núcleo duro que tiene que ver con identificación con las propuestas, pero otro que tiene que ver, sí, con una adhesión por default. Digamos, voto por Macri o voy a... No importa. Porque tiene que ver con el rechazo al gobierno anterior, no lo que no quiere. El voto en contra. Javier, sabemos lo que opina el kirchnerismo y lo que opinás de Cambiemos. Si vos no tenés la chance, a través de tu partido, de llegar, ¿trabajarías con Lavagna, con Massa, con este medio que se está ensanchando? No, porque justamente yo digo, de lo que se estaba discutiendo, yo tengo algunas visiones distintas. Sí. Es decir, vos, en general, digamos, cuando llegás a una posición en la cual tenés que hacer cosas, te vas a rodear de tipos que ven la cuestión, digamos, como vos. O sea, yo digo, o sea, yo no me voy a juntar con un marxista, ¿entendés? O sea, yo me voy a juntar con un liberal. Quizás no un liberal tan puro como mi caso, ¿sí? Pero ese es por un lado. Por otro lado, yo no creo que haya chances de que alguien me convoque, porque, por ejemplo, a mí lo único que me interesa, por ejemplo, ser presidente del Banco Central, pero para ser el último, es decir, para cerrarlo. Es decir, la historia del Banco Central... Tu primera medida es ser presidente y cerrarlo el otro día. Claro. No, básicamente para cerrarlo tenés que tomar una serie de medidas. Sí, pero o sea, tenés que hacer una reforma del sistema financiero para que el sistema quede anticorridas, y una vez que vos abortás la posibilidad fáctica de una corrida, ahí sí después podés cerrar el Banco Central. Y así erradicás definitivamente la inflación. Entonces, me parece que las ideas mías, o sea, sirven más para tratar de concientizar a la sociedad de cuál es el camino y no tanto para... ¿A quién vas a votar, Javier? No, yo no voto a nadie. O sea, yo, digamos, esto a mí... Además, a mí me parece hasta casi un contrasentido en el lugar donde voto, porque el aula donde yo voto se llama Aula Libertad. O sea, y es obligatorio el voto.